Saludos, amable teleaudiencia. Bienvenidos al programa Reseñas de esta semana, con muchas informaciones importantes. La más importante, mi querida Adelaida Martínez, y que centró todo el espectro mediático de la República Dominicana, es el tema haitiano. Así es, Rafael, saludos. ¿Cómo está usted, fin joven? de semana a todos los que nos ven. Una semana muy cargada y centrada en un solo tema. No me voy al extremo de que un solo tema per se, sí, pero esa palabrita se nos pegó per se después del ruido aquel. Pero el tema haitiano ha desbordado los titulares de los periódicos y de los distintos programas de opinión y aquí vamos a estar enfocados en eso. Ahora, Adelaida, hay otras informaciones trascendentes también que coparon la atención de la opinión pública. Vamos a ver el resumen de las noticias más importantes de la semana. La semana que concluye se activó con el tema haitiano y un tuit del presidente Luis Abinader invitando a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a actuar en Haití con urgencia. En un mensaje en el que etiquetó a los mandatarios de las citadas localidades, el gobernante dominicano anunció un plan con medidas migratorias más estrictas. En respuesta a República Dominicana, el canciller haitiano Claude Joseph escribió en Twitter que República Dominicana vive un aumento de la delincuencia, tal y como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus alertas de viaje, escrito que provocó reacciones en contra del diplomático. Ese mismo día, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Jaxel Román, anunció que República Dominicana ha decidido pausar indefinidamente el programa especial de visados para estudiantes haitianos en República Dominicana. Y siguiendo en la misma línea, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP se sumó a la petición del presidente Luis Abinader a la comunidad internacional de intervenir ante la situación de Haití. De igual manera, apoyaron al mandatario el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y dirigentes políticos como el expresidente Hipólito Mejía, Quique Antún, los hermanos Juárez Pelegrín y Vinicio Castillo Semán, entre otros líderes políticos. Y en otras informaciones, el martes el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Otén, prohibió a todos los agentes y oficiales que conforman las distintas unidades y departamentos de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, utilizar el uniforme orgánico de la institución si no se encuentran realizando un servicio. En otra noticia que impacta el ámbito local, la Embajada de los Estados Unidos prohibió viajar desde República Dominicana a su país con carne de cerdo o productos porcinos para evitar la propagación de la peste porcina africana a cerdos en otros países. Y a propósito de la peste porcina, el ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, aseguró el miércoles en rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader, con representantes del sector agropecuario, que la peste porcina africana, que obligó a sacrificar este año a miles de cerdos en el país, ya está totalmente controlada. Prosigue la crisis en Haití. El mayor conglomerado de bandas armadas reiteró el miércoles su pedido de dimisión al primer ministro Ariel Henry y amenazó con desalojarlo del poder a costa de sangre. Y a propósito de los hechos violentos en Haití ocurridos en los últimos días, el gobierno dominicano anunció como nuevas medidas auditar el plan de regularización, establecer 38 oficinas en todo el país para identificar a todos los extranjeros, organizar reuniones con sectores productivos para definir procesos de contratación de mano de obra y limitar solo en caso de emergencia el acceso a hospitales del país a inmigrantes ilegales. El presidente Luis Abinader aseguró que la seguridad nacional está por encima del comercio y lo que tiene que ver con el estatus migratorio y estudiantil de los ciudadanos haitianos. El jefe de Estado fue enfático en decir que el gobierno
tiene que proteger al país y chequear a todo el que ingrese para que no entren bandas y otros sectores camuflados. Con relación a la suspensión del visado estudiantil, afirmó que los estudiantes haitianos que se encuentren en República Dominicana no van a tener ningún problema. Y el jueves el Ministerio de Defensa aclaró que los helicópteros norteamericanos que aterrizaron en la provincia de Puerto Plata tenían previa autorización. Las autoridades explicaron que realizaron una parada técnica de reabastecimiento de combustible y descanso de tripulación para proseguir su ruta. Finalmente, los representantes del liderazgo político, empresarial y religioso fueron convocados para asistir el jueves a una reunión en el Salón Las Cariástides del Palacio Nacional para discutir sobre la crisis haitiana. Hasta aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Tal como vimos en el resumen de noticias, fuera de lo que fue el tema de Haití, está en la Cámara de Diputados, en la Comisión Bicameral en el Senado y la Cámara de Diputados, conociéndose el Código Procesal Penal. Y dentro del Código Procesal Penal hay un aspecto que ha trascendido en la semana de hoy que tiene que ver con el castigo o no castigo. Código penal que nos ha dado mucha agua que beber. Exacto, el castigo o no castigo. Dejamos en el Código Procesal Penal que el padre pueda tener autonomía para castigar a los hijos, o nos llevamos del Código Procesal Penal eso. ¿Cuál es tu parecer? Mi apreciado Rafael, que de hecho no está contemplado en el resumen porque surgió después, pero qué bueno que lo trajera a la mesa porque ha sido muy polémico después que editamos el tema del resumen de noticias de reseña, pero ciertamente sí. Usted puede estar de acuerdo con una parte, yo con otra, como lo estábamos discutiendo detrás de bambalinas. El tema fue sacado del Código Penal porque UNICEF, la primera dama, usted sabe que ella es la coordinadora del Gabinete de Niñez en República Dominicana. Así es. Y de una vez se expresó en las redes sociales en contra de ese artículo. Fue sacado. Pero las opiniones han surgido por todas partes, por las redes sociales, en los distintos programas. Yo no estoy de acuerdo con que estuviera en el Código Penal. ¿Por qué? Yo no fui abusada. A mí no me luce decir, sí, vamos a dejarlo ahí porque no vamos a copiar aquello. A mí me luce hacer empatía con aquellos que sí han sido abusados y que han sido marcados para el resto de su vida, porque se puede corregir sin violentar físicamente y psicológicamente a un niño. Así es. Así es que yo estoy de acuerdo. Otros quizás no y tendrán sus razones. Mira, cuando surge el debate de si un padre tiene la autoridad para darle una pela, así es que se ha manifestado en los medios de comunicación, o no darle una pela a un hijo, a mí me surge inmediatamente a la mente, Adelaida, la pela de palo que le dio una haitiana a un bebé que ni caminaba. Eso es terrible. Eso también me trae recuerdos de mi niñez, porque mi madre, que Dios la tenga en la gloria, era una persona bondadosa, buena. Fue mi madre y cuando hablo de ella, hablo de amor. Pero al mismo tiempo... Y habla de una generación que lo vivió y lo recibió en sus hogares. Al mismo tiempo, como fue mi madre Leticia, muchísimas madres y padres que son muy buenos y quieren a sus hijos. Ahora, hay un problema de fondo en la sociedad y es la mayoría de la gente no tiene la educación. Exacto. La educación para saber ir de un extremo, se va al otro extremo. Exacto. Ir al centro, porque tú no puedes criar a tus hijos con maltratos físicos ni psicológicos. Yo no creo en eso. No. Yo no creo en maltratos. Y usted sabe que, Rafael,
Cuando se empezó a discutir ese tema, a mí me vino a la mente una prima. Una prima, no voy a decir el nombre porque quizás pueda sentirse mal, pero una prima hermana, como hermana mía que nos criamos juntas en el barrio allá en Puerto Plata. Esa niña cada vez que terminaban las clases, que te daban tus calificaciones, tu nota, para que se la llevara contento a tu papá, a tu mamá, que pasaste, iba todo el trayecto dando gritos, llorando. ¿Usted sabe por qué? Porque en su casa le esperaba una tremenda pela por haber reprobado el curso. Wow. Año tras año esa niña reprobaba. Y año tras año esa niña... Ahí hay un problema de fondo de violencia intrafamiliar. Violencia física y psicológica. Que posiblemente genere esa reprobación. Y su madre la ama. Así es. Pero su madre no tiene la capacidad de saber el daño psicológico que le hizo a esa hija que ella ama y que su padre también ama. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como sociedad? Edificar y orientar sobre eso. Mira el daño que le está haciendo, que le pasó a fulanito. Ella terminó dejando la escuela. La marcó. Le quebró la confianza. Sí, sí. O sea, hacia eso es que debemos ir. Yo no tengo hijos, no tengo ese privilegio todavía. Tengo sobrinos que me respetan y nunca le he puesto un dedo porque no estoy de acuerdo. Pero me respetan porque les digo, miren, ¿ustedes saben por qué se dañó la droga? Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Le compro un libro sobre los daños nocivos de la droga. Mira qué pasa, Adelaida. Nuestra sociedad viene desde hace varias décadas dándole copy-paste, copiando legislaciones que son hechas para otras sociedades. Y eso es un error. Y es un error. Nosotros tenemos que aplatanar, imitar a las sociedades desarrolladas, pero esas leyes o esos códigos deben aplatanarse, como decimos en el diálogo común. Adaptarse a la realidad del país. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los castigos ni físicos ni psicológicos. Yo no creo en eso. Y te lo dije fuera de cámara. No creo en eso. Ahora bien, el quitarlo definitivamente también te trae otra situación. Las generaciones de ahora no son fáciles, Adelaida. No son fáciles. Los muchachos, yo conversaba y te lo contaba. Pero la globalización. Pero perdón, yo te contaba el diálogo que tenía con varias maestras, primas mías, que yo como también fui docente de cursos primarios, tengo alguna experiencia en eso, y te contaba cómo ellas me decían que, por ejemplo, no pueden decirle a un muchacho que se está portando mal, sal del curso. Eso no es violencia. No, claro que eso no es violencia física ni psicológica. Muchas veces. Óyete, entonces, ya no es que hoy... yo era mala estudiante, sino sí, que había momentos. Pero ya hoy, Adelaida, los maestros están impedidos de hacer eso. Y ellas me dicen, la autoridad, por algunas ordenanzas que han hecho en el Ministerio de Educación, por esas ordenanzas le quitaron la autoridad al maestro en el curso. Acuérdate que nosotros venimos de una tradición familiar, de una tradición familiar donde la autoridad era papá, mamá y el maestro. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. El respeto hacia esas figuras. Sí, Adelaida, hay que tener mucho cuidado, señores, hay que tener mucho cuidado en que a nosotros no quieran desmembrar la familia. Y la familia no es papá, mamá e hijos nada más. La familia es papá, mamá, hijos, tíos y los maestros. Los maestros ahora mismo no tienen autoridad para corregir a una inconducta de un muchacho que rayen los valores, este tipo de cosas, porque yo hablo con maestros de primaria, de intermedia y de bachillerato. Ese es un problema que nosotros, en vez de ir de un extremo a otro, que vayamos al centro, al equilibrio, para que después no nos lamentemos, porque si tenemos una característica de las generaciones de ahora, nos reforcemos a que nos quieran dar una pela a nosotros, los padres. Sí, debe haber un equilibrio y debe enfocarse bien el asunto. Debe enfocarse bien el asunto, porque ciertamente a veces se van al extremo, como usted dice, estoy de acuerdo. Porque en nuestros tiempos de escuela, si yo no cantaba el himno, ¿qué me pasó?
a mí la directora me paraba. Así es. Todos váyanse, en la escuela entera. Así es. Adelaida, quédate ahí y cántame el himno sola. Y jamás dejé de cantar el himno nacional. Yo estoy de acuerdo con eso, porque la disciplina forja los caracteres de los seres humanos. ¿De qué tú hablaste? Disciplina. La disciplina, pero sin violencia física. Sin violencia. Y sin hacerle eso. No impuesta, y sino... sin hacerle eso que le hicieron a mi prima, Exacto, como le pasa sí. a muchos niños. No disciplina impuesta, sino consciente. Disciplina consciente es lo que hay que crear. Y decirle por qué. Así es. Bueno, señores, con este comentario terminamos esta parte, así que vamos a la pausa. Bueno, desde que España entregó el territorio de la parte oeste de la isla, Haití ha sido un dolor de cabeza para la dominicanidad. Y hoy, en la entrevista central, tenemos a un especialista en el tema, especialista en otros temas, el doctor Manuel Núñez. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, Muy contento de estar aquí entre ustedes. Es que además aborda unos temas que a mí me apasionan, lingüística. Sí. Después vamos a hablar de eso, porque quiero que me orienten algunas cosas. Bueno, él tiene un libro que se llama El ocaso de la nación dominicana, que tiene 4 o 5 ediciones. Exactamente, sí. Sí, un libro muy interesante. Sí, que a propósito de eso... Premio Nacional de Ensayo. A propósito Premio de Nacional eso, sí, de Ensayo. escuchemos el perfil que nos cuenta un poquito acerca del doctor. Correcto. Hoy nos acompaña en la entrevista central de reseñas Manuel Núñez. Nació en Santo Domingo el 12 de agosto de 1957. Poeta, ensayista e historiógrafo. Cursó su educación primaria, intermedia y secundaria en Santo Domingo. Tiene una licenciatura en Letras Modernas de la Universidad de París VII, una maestría en Literatura General de la Universidad de París y un doctorado en Lingüística y Literatura de esta última universidad. Manuel Núñez enseñó literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Tecnológica de Santiago. En esta última dirigió el Departamento de Filosofía y Letras. Ha sido columnista de los periódicos Hoy y El Siglo y editor de la casa editorial Santillana. Es considerado como uno de los ensayistas nacionales más polémicos del momento y en 1990 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo con la obra El ocaso de la nación dominicana. Nuestro invitado de hoy en Reseñas, Manuel Núñez. ¿Cómo ve Manuel Núñez el tema haitiano? Yo lo veo como una situación de extrema gravedad, porque es la primera vez que asistimos así, de manera real, a la muerte de un Estado. El Estado haitiano ha muerto, o sea, ha perdido el monopolio de la fuerza, que es una situación vital para un Estado, no provee ningún tipo de servicios, o sea, el país ha entrado en una especie de colapso general, se ha degradado el territorio, la base del país, que es el territorio, se ha degradado, se ha reducido a menos de un 1% de capa boscosa. E igualmente el país no tiene, tiene toda su población, tiene todos los récords, ¿no?, de las enfermedades transmitidas por vectores, el récord del analfabetismo, 60%, el récord del desempleo, 70%. El país, digamos, ha caído en un estado de ingobernabilidad porque no hay un polo de autoridad visible, no hay, digamos, un control del espacio marítimo, porque no lo tienen, ni del espacio aéreo, ni del terrestre, no hay policías. O sea, estamos en una situación de que lo que se está produciendo actualmente puede en cualquier momento, dado que la comunidad internacional ha abandonado, ha puesto los pies en polvorosa, ¿no?, ha abandonado la situación tras 17 años de la MINUSTAH, con un gasto anual de $900 millones, todo eso ha sido inútil.
están cansados todos esos proveedores de fondos. Y ante esa situación, pues plantea un riesgo a la propia existencia de la República Dominicana como tal, porque es una población, ya no es un país, porque no hay allí un Estado ni una nación, sino hay un territorio habitado por gente que son utilizadas por las ONGs para culpabilizar al Estado dominicano, que son utilizadas por lo que yo llamaría toda la estructura interna de la República Dominicana, donde pervive el enemigo interior. Antes de que usted entre a ese terreno, don Manuel, que sabemos que maneja el tema magistralmente, usted ha dicho, el Estado de Haití ha muerto. Sí. Pero nosotros tenemos la percepción, y mucha gente más allá de la frontera de República Dominicana, de que nunca ha existido Estado ahí, de que murió hace tiempo. Exactamente, pero digamos formalmente un Estado es una institución que controla, que tiene el monopolio de la violencia, que provee mínimamente los servicios, que provee la documentación de identidad a su población y que tiene un reconocimiento internacional. Haití tenía ese reconocimiento internacional porque Haití fue parte de la configuración de las Naciones Unidas de 1945. Es decir, que evidentemente, aunque no era en la práctica, no tenía la práctica de un Estado formal, Exacto. Sí lo era en términos de reconocimiento. Hay embajadores, hay un gobierno más o menos reconocido por la comunidad internacional, y la comunidad internacional, es decir, los países del mundo le envían representantes, pero eso naturalmente es como un decorado, una caricatura, porque evidentemente se está operando sobre un vacío. Actualmente, ¿quién manda en Haití? ¿Manda Ariel Henry? ¿Manda el otro, el que insultó a la República Dominicana, el canciller Claude? No, en Haití manda Barbecue. Manda Barbecue porque él es el jefe de la Federación de Bandas que controla el país, que tiene el monopolio de la violencia. Es decir que, y hasta, como decían... hasta amenazó, le puso un ultimátum al Claro. presidente. Yo me preguntaba, don Manuel Rafael, ¿cómo un jefe de una banda convoca a la prensa, da una rueda de prensa sin mayores consecuencias? Bueno, pero es que ese jefe de banda fue investido por el anterior presidente Jovenel Moïse. Moïse fue que le dio poder económico a las bandas, le dio reconocimiento. Estas crecieron, están... No solo Moïse, también lo había hecho el Martelly. Martelly, Martelly fue pero también lo había hecho Aristide para defenderse de los Tontomacut cuando él asumió por primera vez. El control de los barrios, ¿no? santo Y entonces las bandas han crecido como una especie de hongo nacional, y tienen miles y miles de afiliados. Es decir, que no es una situación episódica. Entonces están armados con armas automáticas, cobran un impuesto revolucionario, tienen una industria de secuestro, controlan todo el sistema de las drogas, controlan todo lo que es el desplazamiento de las personas, controlan la distribución del combustible. Es decir, ante esa situación, él es actualmente el factor del poder, porque como decían los antiguos marxistas, el poder nace del fusil. En este caso nace de las sniper automáticas que tienen estas bandas, capaces de aterrorizar a todo el mundo. Armas que vienen de Estados Unidos, según estuve leyendo, las armas la proveen del comercio de armas que llega a los contrabandos de armas, porque no es un comercio legal. No, bueno, no es legal. O sea, pero de todos modos las tienen, entonces, y además las usan. Sí. O sea, las entonces la élite política de Haití hizo que ese monstruo de las bandas creciera y tuviese el poder que tiene ahora. Bueno, hablar de élite política es como mucho decir, porque hay una situación de que toda la gente, cuando hablamos del tema de Haití, mucha gente dice, bueno, está el pueblo, que es un pobre pueblo, el más desvalido del continente, y luego están las élites, ¿no? Las élites son pequeños grupos. Exacto. Bueno, en Haití hay un grupo económico pequeño, ¿verdad? No muy grande, que ha podido prosperar en medio de esa situación calamitosa, y hay una mafia política, ¿no? Que estamos hablando de que hay 190 partidos reconocidos. O sea que
y a veces hay 50 candidatos a la presidencia. Sí. O sea, sí, Mientras menos desarrollo, más partidos y más candidatos. sí no porque la política se convierte en un modo de vida indispensable para mucha gente. Entonces, esa élite, pues evidentemente, la política tiene un sentido, que es el sentido de sobrevivir con el ejercicio del poder, y la económica de poder prosperar en medio de esa situación calamitosa, padeciendo la menor cantidad posible de extorsiones, cosa que es difícil además, ¿no? Pero de hecho, yo no creo que la solución de Haití esté, como creen muchos, aquí hay mucha gente que se pronuncia sobre el tema y que dicen, bueno, la solución de Haití está en que ahorquemos a todos los ricos con las tripas del último obrero, del último trabajador. No, santo padre. No, pero esa es Pero por Dios. Sí. es un decir, ¿no? Es un Sí. decir, Sí, claro. que es la solución. Metafórico. Que sí, que es la solución chavista, es decir, aparece un redentor revolucionario, ya lo conocemos Sí. a todos, Sí. y sabemos que esos redentores revolucionarios son los cancerberos del infierno. O sea que generalmente, después que ellos pasan, lo que dejan es un desastre. Entonces, yo no creo que Haití vaya a prosperar con el nacimiento de un nuevo Chávez, de un Chávez haitiano, porque el original fue muy malo, ha sido muy malo, ha provocado 5 millones de exiliados en Venezuela, y este podría todavía ser peor. Entonces, este señor, Barbecue, tiene un discurso, que le han colocado un discurso, porque él... Es una marioneta. Yo leí lo que él publicó. En ese discurso él habla de que va a hacer justicia, de que va a colgar del árbol más alto a la burguesía corrompida. Ese tipo de discurso que ya conocemos. Extremista. Que tiene mucha gente que lo... No, pero hay mucha gente que adhiere. Sí. Aquí hay gente que cree y todavía... más en una población donde hay un alto analfabetismo. Gente que se adhiere... no importa que ese individuo sea un delincuente, porque Es un delincuente, Es un asesino. delincuente. Pero si tiene ese discurso, hay gente que lo absuelve, porque es una especie... Hay gente que cree mágicamente en la palabra revolución. Ellos creen que es una especie de mantra. Sí. Es decir, sabemos que todas las revoluciones lo que han hecho son desastres. Pero bueno, esta gente cree que es un mantra. Entonces, si el tipo habla de revolución, ya tenemos la solución. Santificado. O sea, santificado sea tu nombre, Sí. venga, no sé, tu reino. Es decir, Dios mío. que hay una situación de tratar porque la idea de que hay una solución ideológica a Haití es falsa. Ese falso redentor tiene secuestrado a 17 personas, Exactamente. entre ellos niños. Bueno, él dice que no es él, aunque depende de una banda de él, porque los 400 Marusos es una banda menor que dirige un tipo llamado Mont Saint-Jou. Mont Saint-Jou, que quiere decir, yo busqué la traducción porque uno lo traduce al francés, Mort Saint-Jou, que puede morir en cualquier día. Ay, santo padre. Pero la Pero la como mayoría, los talibanes. Sí, Manuel, la mayoría se maneja así, no Sí. le importa morir en cualquier momento. Sí, no, hay una situación de violencia, de extrema, y además son personas que entienden que la única forma de supervivencia, en ese sentido, es quebrantar la ley. O sea, es decir, el secuestro, el asalto, el atraco, todo lo que son estas formas de obtener dinero por la vía, Violenta. por malas artes, pues son las únicas que se están ensayando. Entonces, ya han creado un modus vivendi. Sí. Y hay niños que viven en esas bandas. Sí. Y hay jóvenes. es Y decir, los forman ya como y los soldados o forman guerrilleros. como soldados, como guerreros, en base Guerreros del mal. Niñez al odio. truncada. En base al Al odio. odio. Entonces, el odio es la gran fuerza represora, y entonces mucha gente, que por ejemplo yo he visto casos, y me han contado amigos que viven en los barrios. Tú conoces Puerto Príncipe bien, ¿no? Sí. Está Petionville y luego Petionville viene, arriba. la montaña Noir, ajá. aún más arriba, que Sí. vive en la montaña Noir, que me contaba que están secuestrando a las personas dentro de la misma casa. Dios Es decir, mío. o sea, para Ahora seguir rescate. yo vi unas imágenes, yo no sé si son de allá, porque ahora con esta fake news... Sí, uno tiene que cuidarse de esos hay que videos que cuidarse andan en las redes con las sociales. noticias falsas.
vi unas imágenes de cuerpos quemados, no sé, que la publicó alguien en Twitter hace 12 o 14 horas. Sí. No sé si es de algún lugar de Haití, porque cuando puse el audio se escuchaba el creol en el fondo hablando. Sí, sí, sí. No sé si eso fue que ocurrió ayer o no sé. No lo dudaría, porque esa situación de caos y violencia que hay es el pan nuestro de cada día en Haití. Ahora, sí. Manuel. Cuerpos quemados que estaban siendo devorados por las personas. Así es. Y la frase completa. Así es. O sea, pero eso ya era común. O sea, cuando fue Nuria Piera a Haití, en la época del collar de fuego, ajá, Nuria filmó una escena de un grupo de haitianos que habían cogido a uno de los políticos blancos del odio y estaban devorando una suculenta piel humana. Por Dios. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué hacer en República Dominicana? ¿Qué tiene que hacer República Dominicana para preservarse? Después de la pausa vamos a escuchar al doctor Manuel Núñez con esa respuesta. La verdad es que conocer un poquito más allá la cultura de un país que tenemos al lado, de manos de un especialista y experto en el tema como don Manuel, a uno a veces escuchar ciertos detalles como que le causa escalofrío. Venía la pregunta que hacía Rafael a Manuel. Ante todo esto que está aconteciendo, tenemos una bomba de tiempo al lado. ¿Qué hacer en el caso de los dominicanos y cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno? Yo creo que el presidente ha actuado correctamente. En cierto modo, también pienso que está un poco solo, que no todos sus funcionarios tienen la misma visión, sobre todo en el caso de la Cancillería es muy evidente, y en el caso también de la gente que trabaja en el plano migratorio. Yo entiendo que entre las medidas que hay que tomar, bueno, sellar la frontera, desde luego, evitar los ingresos de personas ilegales, reducir los visados a lo estrictamente indispensable, fortalecer, una vez por todas, fortalecer y ejercer las fronteras interiores, porque Haití está dentro de la República Dominicana, no está fuera. Sí, y hay una frontera en el empleo que ha sido desnacionalizado por los haitianos, pero hay también una gran cantidad de haitianos que no son trabajadores, que están en el medio, no sé qué hacen en el país. Sí. Si usted no es trabajador y está en República Dominicana, ¿cuál es su función? Hay que deportarlo. Es decir, sí, hay enfermos, el país está lleno de enfermos, está lleno de parturientas, de niños abandonados. En los semáforos pidiendo. No, y de niños que ocupan, si tú vas a los CONANI, yo creo que tú hagas un día que te permitan hacer un reportaje, sí, sobre la niñez dominicana, porque ha habido una suplantación de lo que hemos concebido para salvar nuestra niñez, para la niñez haitiana, y eso con la complicidad del UNICEF. O sea, y eso evidentemente es grave, y hay que recuperar ese espacio. Que se escuda mucho, don Manuel, en el tema de los derechos humanos. Sí, no, pero yo creo que realmente los haitianos tienen derecho a un empleo, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una identidad, pero no es República Dominicana, sino en su país. O sea, tienen derecho a pedir todo eso, pero no a nuestro gobierno, sino al suyo. Así o sea, no es arrebatándonos ese derecho a nosotros. Así es. Que yo puedo tener ese derecho, porque ellos, o sea, los dominicanos, si es por asunto humanitario, los dominicanos también somos parte de la humanidad. Claro. ¿O no somos parte de la humanidad? Claro que sí. Sí. Cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se llega a exageraciones y a cosas absurdas. Chantaje a veces. Y a chantaje, ¿no? Ellos han aplicado la dictadura del débil con esto de los derechos humanos, ¿no? Yo eso lo conozco muy bien porque es un lenguaje que se utiliza para tratar de aniquilar la soberanía de la República Dominicana. Mira, hay una situación, Haití consume, por ejemplo, ¿no?, 8 millones de metros cúbicos de madera por año para cocinar. ¿Cuánto? En pleno siglo 8 XXI. millones de metros cúbicos de madera por año para cocinar.
que no la tienen. Que no la tienen. No. ¿Y de dónde esa la madera sacan? la están sacando de los parques nacionales de la República Dominicana. Hay Un crimen. una especie, digamos, de cártel, ¿no? De unos 150.000 personas que viven del trasiego de esa madera, de sacos de carbón, a través del lago del Fondo hacia Puerto Príncipe, y el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Ahora bien, si tú... El bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Un verso Qué bonito, complicidad, bien elaborado ese. Con complicidad de malos dominicanos. Así es. ¿Qué ocurre entonces? Si tú te empeñas en que eso no ocurra, va a aparecer, no sé, Centro Bonó, los jesuitas o una ONG, voy a decir, eso está contra los derechos humanos. Ya aparecieron, don Manuel. Sí. Entonces, con el tema de las embarazadas, de las parturientas, ya salieron y dijeron eso. Nos planteamos lo siguiente. O sea, los haitianos tienen que, para poder sobrevivir tan mal como viven, que utilizar el bosque dominicano. Es decir, tienen que destruir a la República Dominicana. Tienen que poner en riesgo las 32 presas, las cuencas de las 32 presas que tenemos en el país, que son la base del desarrollo, de la prosperidad, del turismo, de la industria, de los servicios y de la agricultura de la República Dominicana. Si nosotros permitimos que para que ellos puedan desplegar sus derechos humanos, permitimos que ellos aniquilen nuestra propia existencia, evidentemente es un asunto suicida, porque es evidente que tenemos intereses contrarios. Ellos quieren carbón y nosotros queremos sobrevivir. Claro. O sea, yo creo que hay un problema de elección. Los dominicanos deben elegir a la República Dominicana, porque o usted elige República Dominicana o elige Haití. Manuel, con perdón ahí, yo recuerdo que estaba haciendo, cuando era funcionario del gobierno, un recorrido desde Elías Piña, toda la frontera hacia arriba, hasta llegar a Montecristi con el entonces ministro de Defensa, en aquel tiempo secretario de las Fuerzas Armadas. Y en varias ocasiones, en la llamada carretera internacional, que es un camino vecinal en mucha parte, en todo ese, que yo la he recorrido varias veces, porque me he metido a Puerto Príncipe hasta de noche manejando para allá. Sí, recuerdo esos días. Entonces, recuerdo, ¿tú tuviste aquella vez que dispararon al presidente Fernández? no, nos hicieron una emboscada. Sí. Una emboscada. En el Palacio. Que dejaron un Mercedes-Benz atravesado, incendiado a la caravana. Y la jipeta de Alejandrina se quedó allá. Sí, porque ella andaba. Nosotros llevábamos un cheque de 6 millones de pesos porque, sin ser inmodesto, convencí al presidente Fernández a que construyéramos la Escuela República Dominicana, que estaba cayendo encima de los niños. Yo fui a verla y le hice fotografía y le dije, presidente, esa escuela se le va a caer encima a los niños haitianos. Vamos a construirla, lleva el nombre del país. El presidente lo aprobó y Alejandrina fue a ese viaje a llevar el cheque. Ah, claro. Para iniciar la construcción de la escuela. Nos hicieron una emboscada saliendo de Palacio. Y salió esas por bandas. atrás. Sí, por detrás salimos. Humillante. A pedradas y a tiros. Vamos a ayudarlos y mira. A pedradas y a tiros. Yo recuerdo, para no entrar en detalles, que yo no puedo revelar todavía, que cuando llegamos al aeropuerto, el destino posterior a esa reunión con el entonces primer ministro interino, que vive en Miami, el destino no era el aeropuerto para irnos, el destino era la embajada para reunirnos con 25 candidatos presidenciales que había entonces, entre ellos René Preval, que resultó siendo presidente. Sí. Pues cuando llegamos al aeropuerto, el presidente Fernández, al primero que se topa de cara es conmigo y me dice, aquí va a durar mucho para venir otro presidente de la República. Indignado y molesto, porque si no hubiésemos tenido el operativo militar que teníamos montado. Hay un magnicidio. Sí, gracias a Dios. para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa. Evidentemente, porque Dios mío. hubo una intervención. Hubo una intervención del apoyo aéreo. Aéreo, los Que helicópteros. estaban en Dajabón y que pudieron enfrentar a tiros. Disuadir. Incluso la propia MINUSTAH sirvió de... Iba adelante una metralleta abriendo camino. Dios mío. Porque Eso fue de si peligro. no, el presidente dominicano hubiera sido víctima de una emboscada
terrible, una especie de ratonera, ¿no? Es decir, y asesinado. Así al es. punto de que la jipeta en la que iba Alejandrina fue impactada. Sí, sí, sí. Ay, padre Señor. Y realmente esa eran ya las señales que estaban dando las bandas, y esa banda que organizó la emboscada al presidente Fernández, la dirigía el ex jefe de policía, Guy Philippe y Chamblanc. Que Guy Philippe se lo llevaron después los norteamericanos. Llevaron para Estados Unidos. Entonces, Sí. ¿qué desenlace ve usted con este secuestro de 17 ciudadanos misioneros, 16 de los cuales son norteamericanos? Porque la comunidad internacional, Manuel, está como de espalda a esa situación. Ahora lo vea porque se manifestó. Ni siquiera ahora que toca, ¿verdad?, su puerta, han reaccionado al respecto. La comunidad internacional está cansada de Haití. Nos lo quieren dejar a nosotros. Yo creo que hay una... por eso, cuando el presidente dijo, nosotros no nos vamos a cansar de Haití, esa declaración no cayó tan bien, porque esa no fue una declaración tan afortunada. Fue un mensaje. Lo que no pueden seguirse encargando de Haití son los dominicanos. Exacto. Así es. Es decir, evidentemente que tiene que haber un compromiso internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, los norteamericanos tienen los equipos. Ahora mismo es muy difícil porque ellos han dispersado a los rehenes, están dispersados incluso en provincias distintas. No hay... Ay, pero qué complicado por la ausencia de combustible, se cayeron las comunicaciones en gran medida. No hay internet. ¿Tú te imaginas un país sin internet? Tú que vives de la comunicación. Dios. Y no hay, o sea, que los americanos no hay pueden telefonía. usar la tecnología para rastrear. geoubicación. No hay tampoco teléfono, porque Digicel se cayó ayer también. Es decir, los muertos se pudren en la morgue. Es decir, todos los productos se dañan en los supermercados. Vimos el cadáver de un ciudadano frente a Palacio que se murió de hambre. De hambre, es decir, no hay circulación de personas porque todo el mundo tiene que circular a pie porque los vehículos no pueden circular. Entonces, evidentemente, es una situación de que se ha llegado al grado cero y dentro de ese mundo primitivo, sin información, esa atmósfera sombría, de hambre, de desesperanza, digamos, de desánimo social total, la gente, y además de gente que están dispuestos a comprometerse con la violencia para ver qué obtienen, ¿no? Porque también esa es la única solución para muchos de ellos que entran a las armadas de estas bandas, pues evidentemente es muy difícil que haya una salida inmediata. Los norteamericanos van a rescatar a los rehenes. Y yo entiendo que los jefes de banda, una cosa es ver al diablo y otra verlo invocarlo y otra verlo entrar. Eso es así. Ellos no son islamistas, los islamistas mueren. Sí. Ellos quieren disfrutar los botines que obtengan y quieren seguir viviendo. Yo vi un video de un tiroteo antenoche, de un tiroteo intenso en la capital de Puerto Príncipe. Sí. Yo pienso que en términos globales, en términos noticiosos, ¿no? Fuera del aspecto puramente del futuro de Haití, en los términos del rescate de los rehenes, se producirá y tras el rescate, los norteamericanos no se van a encargar de las bandas, sino que le van a dar carta blanca a los grupos que ya se han formado en las iglesias. Los pastores están bendiciendo los machetes. Ay, santo que son los que van a hacer el trabajo mayor, porque digamos... que es una característica muy de Haití, el uso del machete. Doctor Manuel Núñez, el pastor dice, este machete, no porque son poblaciones que no pueden salir a su casa, sus hijas son violadas, tienen una deuda inmensa con estas bandas, y entonces el objetivo es, después de que rescatemos a los rehenes, vamos a alimentar la guerra civil, a ver si hay una limpieza, quiere decir, de poblaciones y luego, naturalmente... ¿Para que entre ellos mismos? Claro, es un poco el esquema de Libia. ¿Qué hicieron en Libia? No hay que matar a Gaddafi, hay que entregárselo al pueblo para que el pueblo lo linche. Sí. Si matamos a Gaddafi,
se convierte en un héroe, un muerto americano. Lo colocan en un panteón. Un mártir. Todas las izquierdas del mundo. Decir, lo convierten en un mártir. Sí, no. Igual lo hicieron con Saddam en Irak. Sí, si lo mata el pueblo, pues evidentemente lo mató el pueblo. El pueblo siempre, dentro de esas ideologías, es sagrado, ¿verdad? Aunque sea una tontería decirlo, naturalmente tiene más valor. A mí me surge, antes, ¿verdad? Sí. Ya para irnos. Asesinato del presidente de un país, de Haití. Sí. Surge todo esto. Había la real intención detrás de ese magnicidio. ¿Eran las bandas apoderarse de todo eso y hacer lo que están haciendo? Porque es que, ¿por qué? No, ahí había un plan político. Ahí había un plan político y que fracasó. Y como dijo el presidente Fernández, yo ahí le doy la razón. Él lo dijo quizás sin tener, no sé si toda la información. Yo creo que había una cosa personal. Sí, yo escuché al presidente personal, Fernández. O sea, que había una especie de antante entre Claude, la primera dama, que estaba ahí. Y una jueza que iba a certificar el golpe. Fíjese que había 28 guardianes en la casa del presidente. Sí. 28 personas que tenían que guardar. Y no hay un solo muerto. No hay un solo rasguño en ningún guardián. Todos fueron comprados. Sí. Se dice que se le dio $10,000 a cada uno. Dios mío. Y todos cerraban los ojos para no ver el atropello que se estaba haciendo Doctor, al presidente Moïse. Usted constituye un plato fuerte para hablar de filosofía, de lingüística, de poesía. Maneja unos temas que yo soy apasionada del tema haitiano, del tema que sea. Y media hora es muy poco para nosotros. Realmente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Sí. Y en un tema que a mí me apasiona, el tema haitiano, porque como dominicanos yo creo que nosotros debemos interesarnos en Haití y conocer más Haití para poderlos entender y entonces ayudarlos a ellos a salir de esa situación. Nos comprometemos a invitarlo de nuevo a otro programa porque esto no termina ahora. Sí. Y esta casa es suya, Reseñas, así es que bienvenido a nuestra casa y damos las gracias a los televidentes. Con ustedes, la opinión editorial, con Rafael Núñez. Bien, y con el tema de Haití, el gobierno dominicano ha tomado las medidas realmente necesarias para poder preservar nuestro territorio y nuestra ciudadanía. Sin embargo, entiendo que el que nosotros tomemos las medidas internas en el territorio dominicano, hay que seguir impulsando en la comunidad internacional que hasta ahora se ha mostrado silente, como hemos comentado aquí en la entrevista central, e inactiva. Y tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Manuel Núñez. Hay un cansancio, un hastío de la comunidad internacional respecto al tema haitiano. Y eso lo han provocado los propios haitianos. La salida internacional para el tema haitiano lo he planteado en un análisis que publiqué esta semana en el periódico Listín Diario, y es que se haga un fideicomiso administrativo en donde participen 3 naciones fundamentalmente: Estados Unidos, Canadá y como representante de América Latina, Brasil, y que cada país de los nombrados escoja un tema de desarrollo, 3 ejes de desarrollo. Estados Unidos, lo que tiene que ver con la seguridad pública. Canadá, lo que tiene que ver con la economía y el desarrollo. Y Brasil, con el tema institucional. El fideicomiso administrativo es la única salida, porque los haitianos han demostrado, señoras y señores, que no se pueden autogobernar. Es mi comentario. Muchas gracias, Adelaida. Terminamos el programa por hoy. Bueno, pareció cortita esa casi hora, pero situación Haití, República Dominicana, vamos a seguir conversando al respecto porque esto lamentablemente no acaba por ahora.
Así que feliz resto del fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado, Dios mediante.